Muy bien chicos, entonces en esta ocasión vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales a través del método de escalonamiento. Entonces, si recuerdan el escalonamiento, ¿en qué consistía? Consistía en que de esta segunda ecuación yo voy a eliminar la variable x1. De la ecuación número 3 voy a eliminar la variable x1 y x2. ¿Esto para qué? Para poder obtener el valor de x3 a través de la última ecuación y así poder hacer una sustitución regresiva hasta lograr encontrar el valor de x1. ¿Me explico? Entonces aquí nosotros vamos a tener únicamente la variable x3, lo cual me va a dar un resultado único. Con este resultado único paso a la ecuación 2 y aquí voy a hallar el valor de x2 y así sucesivamente hasta encontrar el valor de x1 o de la primera variable que tengamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente lo que les dije, yo lo que voy a hacer es eliminar esta variable. ¿Y cómo la elimino? Voy a utilizar la anterior. Entonces, en este lugar donde va la ecuación 2 voy a poner una nueva ecuación que la llamaré eq2'. Q2' de quién estará compuesta. Entonces yo llego y reviso. Yo digo, ¿qué necesito para eliminar este 2x1? Pues necesito que este x se me vuelva negativo y multiplicarlo por 2. Entonces yo digo que la EQ1 lo voy a multiplicar por menos 2. Y finalmente lo voy a sumar por la ecuación que me interesa, que sería en este caso EQ2. ¿De acuerdo? Listo. Sabiendo eso, yo voy a correrme un poquitico más para acá para que me quepa todo. Entonces, esto es EQ2'. Entonces, aquí a quién tendré EQ1. ¿Quién es EQ1? Entonces, EQ1 sería X1 más X2 más 2x3 igual a 9. De acuerdo, ya tengo a EQ1. ¿Por quién lo multiplico? Según mi ecuación sería por menos 2. Listo, muy bien. Entonces, a esta multiplicación o a esta operación lo que tengo que hacerle finalmente es sumarle, ¿quién? La ecuación 2, EQ2. Entonces, ¿quién es ella? Ella sería 2 veces x1 más 4 veces x2 menos 3 veces x3 y esto me da igual a 1. Listo, muy bien. Ya en este punto, lo siguiente que tendría que hacer sería que operar. Entonces, ¿a quién opero? Pues a esta multiplicación que tengo acá. Entonces voy a reescribirlo. Entonces, ¿qué digo? Tengo, perdón, x1. Entonces, 2 veces menos 2 veces x1 menos 2 veces x2 menos 4 veces x3 y 9 por 2 menos 18 por el menos que les había antecedido a ambos, pues al primero. Listo, la segunda ecuación pues permanece igual porque no la he operado, no le he hecho ninguna operación. Entonces lo único que estoy haciendo es reescribiéndola. Listo. Muy bien. Entonces en este punto, de acuerdo. Entonces aquí me tocó correr un poco la pantalla porque creo que no se alcanza a ver. Listo, muy bien. Entonces, listo, de acuerdo. Entonces, ya llegados en este punto, lo que tenemos que hacer es lo que nosotros habíamos aprendido en cálculo, que era sumar las variables semejantes. Entonces, ¿quiénes son semejantes? Noten que de este lado, ¿quién tengo? Tengo a un x1 y tengo a un x1. Entonces voy a agruparlos. Voy a reescribir todo y voy a agruparlos. Entonces aquí, ¿quién tengo? Tengo a 2x1 más 2, perdón, menos 2x1 más 2x1. Listo, muy bien. ¿Más quién? Entonces ahora busco las variables con x2. Tengo a este señor y a este señor. Listo, muy bien. Entonces tendría quién? A menos 2x2 más 4x2. Listo, muy bien. ¿Quién sería mi siguiente variable? El x3. De acuerdo, entonces tengo de este lado a menos 4 y a menos 3. Entonces, menos 4x3 menos 3x3.
Listo, muy bien. Y después del igual, ¿a quiénes tengo? A las variables libres o las independientes, que serían ¿quién? Esas dos que acabo de subrayar. Entonces las voy a escribir aquí de este lado. Listo, muy bien. Entonces ahí ya lo que tendríamos que hacer es una sencilla suma. Entonces, ¿cómo nos daría esa sencilla suma? Entonces aquí ya logramos el objetivo que queríamos, eliminar a la x1. Porque menos 2x1 más 2x1 pues me da 0. Entonces no lo voy a poner. Ahora, ¿quién me quedó? Allá el más. ¿Cuánto me da menos 2 más 4? Me da más 2x2. ¿De acuerdo? Listo. ¿Más quién? De este lado, ¿quién tengo? Tengo a menos 4 y le resto menos 3. Entonces tendría menos 7x3. Listo. Y después del igual, ¿a quién me quedó? Me quedó a menos 18 más 1, es decir, menos 17. Listo. Y esta sería mi nueva ecuación, la que iría en la posición EQ2'. Entonces voy a reescribirlo. Voy a decir que EQ2' es igual a ¿quién? Es igual a 2x2 menos 7x3 igual a menos 17. Listo, de acuerdo. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Hagamos el escalonamiento, la eliminación de la variable x1 de la ecuación EQ3. ¿Listo? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a utilizar como base la EQ1. Entonces, necesito qué valor multiplicado por EQ1 me da 3x1 al sumarlo y se me convierte en 0. Es decir, yo necesito convertir a este x1 en un valor contrario a este, tal que al sumarlos me dé 0, como en este caso. Entonces, ¿cuál sería? Sería menos 3. Entonces, yo lo que tendría que hacer sería ¿quién? Yo voy a decir, si en el caso de arriba dije que EQ2' era la nueva variable, aquí EQ3' sería mi nueva variable o mi nueva ecuación. Entonces, ¿ella quién sería? Como vamos a utilizar la base, la ecuación 1, a ella tendría que multiplicarla por menos 3 y tenía que sumarle la variable EQ, la ecuación EQ3, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, en ese orden de ideas, haciendo el mismo procedimiento anterior, entonces voy a reescribirlo. EQ1, ¿quién sería? Sería x1 más x2 más 2 veces x3 igual a 9 por menos 3 más EQ3. Entonces EQ3, ¿quién sería? Sería 3x1 más 6x2 menos 5x3. Esto da igual a 0. Listo. Entonces ya lo que nos resta simplemente es hacer las operaciones. En este caso sería esta multiplicación. Al igual que el ejemplo pasado, ¿quién sería? Sería menos 3 que multiplicaba cada término, es decir, me daría menos 3x1. Aquí me daría menos 3x2. Aquí me daría menos 6x3. Aquí me daría menos 27. Y de ese lado, ¿quién tengo? La misma ecuación, que sería 3x1 más 6x2 menos 5x3 igual a 0. Listo. De acuerdo. Entonces, el siguiente paso, igual que el anterior, que es agrupar términos semejantes. Entonces, de este lado tengo al menos 3x1 y tengo al 3x1. Entonces, ya vemos que logramos nuestro objetivo inicial, que sería ¿quién? Cancelar la variable x1. Listo, más las x2. Entonces, ¿quiénes son las x2? Aquí vemos que tengo a menos 3x2 y aquí a 6x2. Entonces, tendría menos 3x2 más 6x2
Y para la variable x3, pues tengo a menos 6x3 y menos 5x3. Listo. Menos 6x3 menos 5x3. Y después del igual solo tengo al menos 7. Al menos 27, perdón. Listo. Si yo hiciese la operación de esto, ¿qué tendría? Tendría este con este. Ya vemos que nos da 0. A menos 3 le sumo 6. Me da 6x2. A menos 6 le resto menos 5. Me da menos 11. Menos 11x3. Y eso me daría igual a ¿quién? A menos 27. Listo. Con esto ya yo tendría mi variable x, espera, voy a ponerlo acá para que se vea en pantalla, mi EQ2' y mi EQ3', que serían mis dos nuevas ecuaciones. Listo, continuando con el ejercicio, entonces aquí ya vemos algo particular. Vemos que el sistema me quedó escalonado en esta fila, en la columna del x1. Entonces ya vemos que aquí no nos aparece. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros dijimos, desde donde partimos, entonces yo necesitaba que aquí solo me quedase la variable x3. Entonces, para ello, ¿qué necesito ahora hacer? Necesito eliminar a este señor, a 3x2. ¿Y cómo lo elimino? Entonces, como pueden ver, la única forma de hacerlo sería multiplicar esta EQ2' por algún valor tal que este 2x2 se me convierta en este 3x2. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Uno, que pudiese ser con un fraccionario, es decir, yo pudiese decir que este señor lo multiplico, por ejemplo, por 3 medios, y así logro que este 2x2 se me convierta en 3. O lo otro es la más fácil, que es la que recomiendan todas las bibliografías, es encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de estos? Exactamente, sería 6. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llega este señor a convertirse en 6? Tendría que multiplicarlo por 3. ¿Cómo llega este señor a convertirse en 6? Tendría que multiplicarlo por 2. ¿Listo? Ahora, para que se sumen y me den 0, uno de los dos debe ser negativo. En este caso, yo voy a elegir que sea el que voy a multiplicar aquí, porque así lo he venido haciendo en los ejercicios anteriores, en los paso a pasos anteriores. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hallar? Voy a hallar un EQ3''. ¿Que quién sería? Entonces, ese EQ3'' sería mi nueva ecuación, que iría en este lado, y sería la combinación de ¿quiénes? De la ecuación 2' multiplicada por menos 3 más la ecuación 3' multiplicada por 2. Entonces, así yo lograría que este señor se me convierta en un 6 en un menos 6, perdón, y este señor se me convierta en un 6, tal que al sumarlos me den 0. Entonces, voy a correrme un poquito más por acá. Si se ve, sí, muy bien. Entonces, EQ2', ¿quién sería? Sería 2x2 menos 7x3 igual a menos 17. ¿Por quién? Entonces aquí lo tenemos, por menos 3. Listo. ¿Más quién? EQ3'. Entonces EQ3' sería 3x2 menos 11x3 igual a menos 27. Y esto lo vamos a multiplicar por 2. Listo. Entonces hasta aquí todo muy bien. Lo que hacemos que es, nuevamente, simplificar las operaciones, realizar estas operaciones que tenemos acá, que como pueden ver son dos multiplicaciones sencillas. Entonces, ¿quién tengo? De este lado tengo a 2x2 por menos 3, entonces esto me daría menos 6x2, aquí me daría menos 21x3, aquí me daría menos por menos más,
y me daría 51. Esta es una variable libre o variable independiente, más ¿quién? Más esta operación. Entonces esta operación tengo 3 por 2, 6, x2. Aquí tengo menos 11 por 2, menos 22, x3. Y aquí yo tengo, entonces con este menos sería menos 54. Entonces 27 por 2 me da 54. Listo. Ahora, de acuerdo a lo anterior, a todo lo que habíamos hecho, entonces, ¿qué era? Sumar las variables semejantes. Entonces, ¿aquí quién tengo? Tengo al menos 6x2 y el 6x2. Listo, muy bien. Entonces, menos 6x2 más 6x2 más ¿quién? x3. Entonces tengo menos 21x3 y aquí tengo menos 22. Perdón, aquí quedó menos por menos. Este se me convierte en más. Entonces este también se me convierte en más. 21x3 menos 22x3. Esto me da igual. Bueno, acá cierro. Estas son las dos variables que yo tendría con x3 únicamente. Perdón. Y después del igual, ¿a quién tendría? Simplemente al 51 y al menos 54. Entonces lo reescribo. Y lo siguiente a hacer serían las operaciones, que son operaciones sencillas. Entonces nuevamente aquí vemos que estos dos se me cancelan. Entonces este señor se me convertiría en ¿quién? Entonces aquí tengo 21 positivos menos 22 negativos, obtendría 1, que sería negativo, sería menos x3. Y del otro lado la igualdad, ¿de quién tendría? A 51, que le resto menos 54, entonces tendría menos 3. Listo. Entonces, como pueden ver, ya aquí hallé mi primera variable. Mi primera variable sería x3 igual a 3. Ya que lo que yo haría acá en este caso, por ejemplo, sería este menos 1 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces aquí me quedaría menos por menos, me da más y ya tendría mi primer valor. El valor de x3 igual a 3. Listo. Ahora, para hallar el valor de x2 que dijimos, utilizamos la ecuación eq2'. Entonces en ella, ¿quién tengo? Tengo a 2x2 menos 7x3 igual a menos 17. Listo. De aquí a este es el que voy a hallar, lo conozco, lo conozco. Entonces bastaría con despejar la ecuación en términos de x2. Listo. Entonces para ello, lo primero que haría, bueno, voy a reescribirla. Aquí este señor no lo voy a tocar aún. Aquí a quién tendría. A x3, que ya sé quién es, que vale 3, entonces lo reemplazo. De este lado tendría al menos 17. Entonces si yo multiplico a 7 por 3 tendría 21. Entonces voy a ponerlo acá. Menos 17. Listo. Ahora este señor, como es el que no conozco, lo voy a dejar quieto y al que conozco lo voy a mover. Entonces voy a decir 2x2 es igual a este que está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces lo sumaría de esa forma. Sumado de esa forma, ¿qué haría yo ahora? Operarlos. Entonces lo reescribo de esta parte. De este lado, ¿quién tendría? Entonces aquí te da menos 17 más 21, 4 positivo. Y finalmente yo hallo este que está multiplicando, pasa a dividir y 4 dividido en 2 me da 2. Entonces ya tendría yo el valor de x2. Listo. Finalmente, ¿qué tendríamos acá? Entonces ya teníamos el valor de estas ecuaciones que teníamos acá. El valor de x3 que dijimos que era 3, de x2 que dijimos que era 2. Solo nos restaría hallar el valor de x1. Entonces x1
como vemos, nuestro sistema escalonado, x1 solo está en la ecuación EQ1. Entonces para ello hacemos el reemplazo allí. Entonces EQ1, ¿quién sería? Sería x1 más x2 más 2x3 igual a 9. Listo. Entonces lo siguiente a hacer, ¿qué sería? Reemplazar. Entonces x2 dijimos que era 2, x3 dijimos que era 3 y lo demás permanece igual. Entonces aquí ya lo que yo tendría que hacer sería las operaciones. Entonces este 2 lo dejo quieto, este 3 por 2 me da 6. De ese lado quedaría el 9 intacto. Entonces 2 más 6 me da 8. Y como está sumando, si lo paso al otro lado, pasaría a restar. Entonces tendría 9 menos 8, siendo x1 igual a 1. Entonces aquí ya hallé las tres variables que me pedían, siendo x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3. Y ya teniendo estos tres valores yo puedo concluir que el sistema es consistente y tiene una única solución.